El aire quiere volar mi vida, pero ya puse su piedra encima y ya no pasa. Amén, gloria a Dios. Capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5. Voy a dar lectura, luego ustedes en el primer versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 1 nada más. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, alábale. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, amado es su nombre, Señor. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa que nos echa mano eterna en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una vez más. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas palabras que fueron expuestas en aquel tiempo, en esta segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos. En esta tarde vamos a meditar, en esta tarde vamos a leer lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tu palabra es alimento, es vitamina para nuestra vida espiritual. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Padre. En tus manos encomiendo tu iglesia, que tú pongas un corazón dispuesto a escuchar esas palabras que fue escrito por el apóstol Pablo en aquel tiempo. Gracias, Señor Jesús, tu Espíritu Santo sea conmigo en esta tarde. Que no sea yo, seas tú, Señor. Yo me escondo, tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Aleluya. Acabamos la lectura de este hermoso versículo que escribió el apóstol Pablo en aquel tiempo a los hermanos. Esta segunda carta escribió a los hermanos de Corinto, donde podamos encontrar algo importante para nosotros esta tarde. Cuando un estudiante o un campesino que siembra algo, cuando siembra maíz o semillas, tiene una esperanza que va a cosechar algo. Tiene una esperanza que lo que siembra va a nacer. O un estudiante cuando va a estudiar, va a esperar algo que viene todavía. Quizás el primer año, el segundo año, quizás el 8 años, 10 años, pero tiene una esperanza, la cosa que debe perseverar en ese estudio o en ese trabajo, porque va a cosechar algo importante. Nuestro tema en esta tarde se titula La esperanza del cristiano
sobre la venidera. Sobre la venidera. La esperanza del cristiano sobre la venidera. Amén. El Señor Jesucristo siempre habló algo sobre lo que viene. Apóstol Pablo, con esa metáfora que está usando aquí a los hermanos acerca de lo que ellos hayan creído, que no se pierda la esperanza. Hay un dicho que la esperanza muere al último. Así es que aquí la gente le han puesto nombre de alguna mujer, se llama Esperanza, ¿verdad? Pero lo que nos hace ver la esperanza es algo, se va, algo que nosotros no vemos lo que va a suceder. Apóstol Pablo usó esta metáfora, esta comparación, esta ilustración para los hermanos en aquel tiempo. Ellos leyeron esta carta que escribió el apóstol Pablo, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Aquí, apóstol Pablo presentó un mensaje o una costumbre o lo que el pueblo de Israel practicó en aquel tiempo. Pasaron miles de años. Ellos sabían que la presencia del Señor estaba con ellos. Aunque ellos se habían desviado, aunque ellos habían ido a un lugar donde ellos no tenían que entrar, pero sin embargo ellos no perdieron la esperanza. Dice la Biblia que después de que ellos salieron de Egipto, caminaron mucho tiempo, 40 años, mucho tiempo caminaron. En medio del camino, ahí iba Dios con ellos, por medio de una nube, por medio de algo que veían ellos. Llegó el día que ellos tenían que adorar a Dios. En aquel tiempo la Biblia dice que ellos, los que decidieron de ver a Dios como debe ser, tuvieron que hacer lanas gruesas para poder hacer una casa como esta. Dice que de ellos, donde ellos llegaban, lo hacían, lo levantaban con palo, no sé con qué, lo levantaban como este ahorita. Y allí adoraban a Dios. Cuando terminaban sus cultos, sus adoraciones a Dios, lo volvían a quitar otra vez de nuevo. Había un carruaje donde ellos ponían, los jalaban, ese techo, esa casa. Y así se iban en diferentes lugares. Apóstol Pablo, él sabía que es una tienda. En aquel tiempo se llamaba tabernáculo. La palabra tabernáculo significa una tienda o una casa. Es lo que significa. Apóstol Pablo, que dice que él fabricaba
hacía tiendas, trabajaba, era su trabajo en aquel tiempo, donde la gente llegaba a dormir, los ponía a su casita y dormía adentro. Una familia. Toda la familia, si la familia es de 10, ahí tiene que estar adentro de esa casita. Si la familia era 5, allí iba a dormir en esa casita. Si la familia era grande, pues esa era como ahorita hay lugares donde vemos que así lo hacen. Aquí nosotros decimos por una carpa, según la familia. Si la familia es chico, pues la familia es una carpa chiquita. Si la familia es grande, también la carpa es grande. Entonces el apóstol Pablo fabricaba esa tienda. Pero el apóstol Pablo lo hacían ver en el sentido espiritual. Lo hacían ver, él decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio y una casa no hecha de manos eternas. Apóstol Pablo, cuando veían la gente, cristianos, adentro de su casa, esa gente sabía que Dios estaba con ellos. Esa familia, cuando entra esa familia en su casa, en su tiendita, en su tabernáculo, ellos estaban felices, contentos. Mayormente los cristianos sentían la presencia de Dios en su casita. Pero había otra cosa. Una cosa es casa material, otra cosa es casa física. Este cuerpo es una casa. Es una casa. Adentro está una persona. Gloria a Cristo. Adentro de esta casa está una persona, que es el Espíritu Santo. Esa casa es frágil, es débil. O sea, como esa lona se rompe, se envejece, se acaba. Así también este cuerpo. Todo lo material tiene su tiempo. Todo lo material. Una tiendita o una casita de lona o de trapo o de lona como este, se va a acabar. Yo digo que en unos 2 o 3 años que estuviéramos aquí, se va a romper, se va a acabar. ¿Pero qué? Tenemos una casa que no es hecha mano de hombre allá arriba. Apóstol Pablo los animaba, los motivaba a los hermanos, con lo que ellos les compraban a Apóstol Pablo a la casita, para ellos, para esa familia de los hermanos de Corinto. Compraban su casa, pero Apóstol Pablo les hacía que hay otra casa. Tanto el cuerpo se acaba, tanto la lona o el trapo o la casa se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar? Bueno, Apóstol Pablo hacía ver todas estas cosas. Pero los cristianos tenían una esperanza muy grande. Que después de esto hace ver Apóstol Pedro que somos extranjeros aquí en esta tierra, en este mundo. Somos extranjeros. En aquel tiempo
la gente caminaba, trabajaba, pero ellos sabían que un día lo iban a dejar todo. Ellos sabían que un día iban a dejar todo. Pero hay personas que no tienen esa esperanza. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A ver qué dice. Amén. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Aquí apóstol Pablo también escribe la primera carta a los hermanos de Tesalónica. Los cristianos en aquel tiempo tenían esperanza. En el Antiguo Testamento, Moisés, todos los profetas, los que sirvieron a Dios, tenían una esperanza. Tenía una esperanza que iba a llegar un Salvador. El profeta Isaías hablaba sobre el nacimiento de Jesucristo. Ellos querían ver, ellos servían a Dios, pero ellos sabían que un día iba a llegar ese Salvador. Hasta que llegó el tiempo, llegó ese día preciso, ese día que nadie lo puede cambiar, acerca del nacimiento de Jesucristo. El último hombre que todavía dice el que alcanzó a ver, Simeón, lo alcanzó a abrazar el niño cuando en aquel tiempo. Lo alcanzó a ver, sentir ese cuerpo. Ese dio gusto de alcanzar esa esperanza. Si nosotros damos cuenta en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 encontramos aleluya, Hebreos capítulo 11. En el versículo 23, como dice, Amén. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. por la fe. El 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Amén. Ustedes saben que la fe espera lo que no se ve. La fe espera lo que no se ve. Así dice
Hebreos 11:1. Moisés pasó mucho tiempo, no es un año, no es 2 años, sino que miles de años, 1500 más o menos, cuando Moisés tenía esa esperanza. Él sabía que lo que estaba haciendo no era en vano. Lo que estaba haciendo no era, sino que hay algo que lo está esperando. La esperanza de Moisés era tener a Cristo como en primer lugar. Fue maltratado. Dice que no le gustó que sea el hijo de Faraón, porque es un hombre. Y se escondió porque él tenía otra esperanza, llegar a Dios. Él sirvió no a Faraón, tuvo 40 años estuvo bajo la educación de Faraón. 40 años se preparó bien para que sirviera Faraón, pero sin embargo él no sirvió a Faraón. ¿Sirvió a quién? A Dios. Tienes esperanza. Terminó, acabó toda su fuerza, toda su energía, se envejeció sirviéndole a Dios. Tener una esperanza. La Biblia nos enseña que Moisés no perdió ninguno de lo que él había hecho. Nos dice la Biblia en el tiempo de Jesucristo, San Mateo capítulo 17, del 1 al 5, ahí menciona aquellos hombres que le sirvieron. 17 del 1 al 5. ¿Por qué lo alejan que se muestre el perro? Y no lo dejan que entre. Aleluya. Amén. A ver, si ya lo tienen. San Mateo 17, de 1 al 5, menciona a aquellos hombres. Elías. San Mateo 17, de 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Aleluya. Amén. Damos cuenta que aquellos que tuvieron esperanza, valió la pena que sirvieron a Dios en aquel tiempo. En ese tiempo no es como estamos ahorita. Servimos a Dios así bien. En aquel tiempo era peligroso. Era terrible la gente en aquel tiempo. Pero ellos sirvieron a Dios. Aunque ellos se cansaron. Ellos se cansaron sirviendo al Señor. Se envejecieron, dieron toda su energía para el servicio de Dios.
aunque esta carne se envejece. Pero ellos sabían que había una esperanza. Aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, en el mismo libro de Hebreos, dice que sufrieron sirviendo al Señor. Amén. A mí me ha llamado la atención bastante al leer este hermoso versículo o este capítulo de Hebreos. Capítulo 11. Aleluya. Capítulo 11, en el versículo 32, como dice, ahí mismo capítulo. 11:32. Amén. 32. Así, ¿y qué más? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo sufrieron para alcanzar lo que Dios prometió. Que hay un galardón allá arriba. Hay un galardón. Así es que usted, hermano, yo, así como apóstol Pablo, no porque él haya hecho grandes cosas, no porque él haya estudiado mucho, no, hermano. Dice la palabra de Dios que él tuvo que dejar todo por seguir a Jesucristo, por servir a Dios. Dejar todo. Todo su estudio dice que lo hizo como estiércol. Ustedes saben que es un estiércol. Que totalmente no le sirvió todo lo que él había estudiado. No le sirvió. No dijo, mi carrera me costó mucho. Mi trabajo me costó mucho. No, ellos no se dieron cuenta. Sino que lo que ellos veían, algo lo que no es invisible. Lo que no es invisible. ¿Quién de nosotros podemos alcanzar ver lo que hay ahí arriba? Apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde demos cuenta que fue un hombre muy humilde, fue un hombre muy entregado al Señor. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 4, ahí nos menciona la Biblia
Amén. Pasa. ¿Qué pasa? Aleluya. Gloria a Dios. 12 del 1 al 4. Ajá. Dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, Sienta, ahí en el lugar, ahí en el hermano. que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. A ver. Segunda de los Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Del 1 al 4. Ciertamente no me conviene, dice. Amén. Amén. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Amén. Aquí es el apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros queremos ser como apóstol Pablo? Ir al cielo a ver todo lo que hay allá. Estoy seguro que si aquí damos cuenta lo que es apóstol Pablo. Fue al cielo, vio todo lo que hay allá arriba. Pero él no dijo, ya fui al cielo, ya sé eso, sea el otro, no. Sino que él trataba de no gloriarse, no engrandecerse. Porque aquellos que se engrandecen se van luego. Los que se engrandecen, algunos me han preguntado, hermano, pero sirva a Dios. ¿Y por qué se murió? Me dicen muchos, no. Es que muchas veces como cristianos, cuando servimos a Dios, a veces sentimos grandes. Que queremos ser, yo soy más grande que Julán, yo soy eso, soy el otro. Entonces es cuando Dios Ya, no te deja servir. No te va a dejar que tú te pierdas porque ya serviste a Dios. Apóstol Pablo sirvió a Dios hasta donde Dios quiso que él sirviera a Dios. ¿Ven? Apóstol Pablo sirvió a Dios hasta donde Dios quiso que sirviera a Dios. Fácil, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado por ahí, fácil. Pero Pablo, Dios se dio cuenta que era un hombre humilde, un hombre sencillo de corazón, un hombre que no se quiso ser grande con los demás apóstoles. Él siempre decía, yo soy el más pequeño que todos, porque yo no anduve con Jesús, pero sí. Pero para nosotros sabemos que apóstol Pablo es el que se escribió más libros que los demás y no anduvo con el Señor. Uno que predicó más que los demás y aún no anduvo con el Señor. Apóstol Pablo se envejeció, acabó toda su energía, toda su fuerza, sirviéndole al Señor. Encuentro una parte de la palabra de Dios, dice. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Donde el apóstol Pablo dice así. Amén. 20, versículo 24. Amén. A ver. Amén. Dice la Lea. palabra de Dios, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Aquí encuentro que el apóstol Pablo no dijo, ahorita me voy a dormir, voy a estar en un lecho hermoso. No, apóstol Pablo, él decidió de seguir al Señor como todos los misioneros, predicadores, donde me dejan. Me decía mi pastor Ramón Vélez en aquel tiempo, dice, cuando yo fui a Oaxaca, cuando empecé a trabajar ahí en ese lugar, dice, iba yo con la gente que no tiene nada, no tiene dinero, su techo todo roto. Y me decía, aquí te vas a dormir. Estaba un perro así, un huerco así. Y me decía, aquí te vas a dormir, hermano. Sí, hermano, gracias. Ahí me quedaba. Yo veía las estrellas porque estaba abierto, no estaba bien. Se veía que pasaban ratones así, pasaban así, rum, rum, pasaba el otro, así, muchos ratones pasaban cerca de mis pies. Y ahí estaba yo durmiendo. Me daba gozo sentir dormir en ese lugar. Y ya después fue un hermano muy bendecido. Fue bendecido en grande manera. Yo tener misiones en diferentes lugares. Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puerto Vallarta. Muchos lugares donde tenía misiones. Trabajó en la obra del Señor. Ciertamente que no porque sirvamos a Dios no vamos a morir. No vamos a morir. Pero el Señor a veces prolonga los años para que uno siga sirviendo al Señor. Aunque no seas predicador, aunque seas no seas evangelista, pero si tú sirves al Señor, el Señor te va a dar mucho tiempo. Te va a dar tiempo para que tú no pierdas. Porque el Señor lo que quiere es que nadie se pierda. Amén. Pero si tú, porque ya tienes esto, tienes otro, ya quieres ser grande, pues el Señor te va a llevar. Te va a llevar porque Él no quiere que se pierda. Una ocasión me preguntaba un hermano, oye, hermano, pues ese predicaba bien bonito. Ese hermano se fue temprano, se fue luego. Pues que el Señor no quiere que se pierda. Pero tú, que hermano, que estás en el Señor Jesús, aunque te acaba tu fuerza, tu dinero, tu tiempo en la obra del Señor, vale la pena. Vale la pena. Apóstol Pedro dice que dejó todo por servir al Señor. Pero el Señor no está pidiendo que lo dejas todo, sino que también tú aplicas tu tiempo o tu dinero al Señor. Sabe el Señor que tú te vas. No es en vano, hermanos, porque te espera un galardón allá arriba. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque sabemos que si nuestras moradas terrestres, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no es hecha de mano eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra visitación celeste. Eso es lo más importante. Según a los Corintios 5:1. Yo sé que este templo que podemos tener, aunque tenga
buenas cimentaciones, buenas varillas, buen construido. Pero si viene un temblor de 7 puntos, se acaba, lo arranca todo. Pero tenemos una casa de arriba. Allí no va a pasar nada, hermano. Aquí puede ser una casa bonita, hermosa, pero llega un temblor grande, se acaba todo. Con 5 puntos nada más, 7 puntos ya no está la casa. Se la arranca, se lo rompe todo. Para Dios no es imposible. Porque Dios es bien, Dios es bien todas las cosas. Pero tenemos una casa allá arriba. Como dice hace rato, sea lona, sea trapo, sea lo que sea, pero cuando viene un temblor o cuando llega el tiempo que se va a caer, se va a caer. Muy alto, muy gordito, muy bueno, que muy fuerte, muy grande que sea el hombre, se va a acabar. Se va a acabar. Por eso Dios no quiere que no seamos así. Me acuerdo un hermano, un pastor, que era, bueno, lo veía orgulloso, se veía muy orgulloso. Y se enfermó, se acabó. Pero así flaquito, feíto se quedó. Todo se flacó, todo. Y era gordito. Pues digo, no, apóstol Pablo dice aquí, sea lo que seamos, nos vamos a acabar porque nos vamos a acabar. Cuando llegamos a envejecer todo, me van a desfigurar, ya ancianito. Vemos un bebé bien bonito, un joven, pero ya ancianito viejo es diferente. Pero que se acaba esa fuerza, esa energía, ese físico, es la obra del Señor. Porque vamos a recibir algo mejor allá arriba, que no son eternos. Que aunque tengas 1 millón en el banco, si te mueres se quedó todo. Tengas 2, 3 casas, no, nada te sirvió nada. Es mejor hacer un tesoro en el reino del cielo. Amén. Los ejemplos los han dejado los apóstoles. Pedro dice en San Mateo capítulo 4:19. 4:19, San Mateo 4:19. ¿Cómo dice? A ver si es, si no lo cambio. 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. Sigue, hasta el 20. Hasta el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Sigue. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron. Dejaron su barco y sus hijos, sus padres. Y le siguieron. A ver, siguieron. Mateo, el apóstol, también estaba ganando bien bonito, pero dejó todo para seguir al Señor. Había unas mujeres que la Biblia dice en San Lucas 8, del 1 al 3, unas mujeres de gratitud, agradecimiento. San Lucas 8, del 1 al 3. ¿Cómo dice? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y sus
Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. Amén. Sabían de sus bienes. Lo que tenían, quizás tenía muchas cosas. Allá en Reforma Chiapas, cuando yo conocí el Evangelio, y en aquel tiempo no eran como ahora. Yo veía, llevaban cosas, televisiones y otras cosas que ellos llevaban y las vendían y era para la obra de Dios. Vendían y nos daban para la obra del Señor. Yo me quedaba pensando, viendo, en aquel tiempo era como 15 o 20 días de conocer el Evangelio y me asistía en un templo, en una casa, era una casita, no era templo, donde ellos, los hermanos, llegaban, que decían, vamos a comprar un terreno, y empezaron a vender todo lo que hizo cada hermano, no, vamos a comprar un terreno, vamos a comprar porque y ellos empezaron a vender y le daban el dinero lo que vendían. Y es verdad que no vamos a llevar nada, no vamos a llevar nada realmente. A veces Dios pide lo que nosotros, a veces lo que nosotros queremos soltar, a veces no queremos soltar. Dios mío, que es mío, ¿verdad? Pero yo siempre pongo a pensar en eso. Pero cuando las personas quieren tener algo allá arriba, vale la pena. Aunque me queden sin zapatos, voy a dar. Es cuando nosotros sentimos algo en la obra del Señor. La Biblia dice que entre más damos, Dios bendice. Dios bendice. Mientras más damos a la obra del Señor, en aquel tiempo cuando me pasó Ramón Vélez, todo lo que tú hayas invertido en la obra del Señor, el Señor te va a bendecir. Si no te va a dar aquí, pero te va a dar de arriba. Por eso mi tema, ¿cómo se titula mi tema? La esperanza del cristiano sobre lo venidero. Lo presente y lo venidero. Porque viene lo más precioso, lo más caro hay en el cielo. Viene lo más precioso y lo más caro que hay en el cielo. No hay un millonario puede comprar lo que hay en el cielo. Si aquí vale millones una casa, allá vale millones y millones, nadie puede comprar. Pues dice apóstol Pablo, tenemos. No dijo que tengo una casa, no, tenemos. Se llama plural. Usted y yo tenemos una casa allá. Vale la pena. Si perseveramos en el Señor. Si perseveramos. Porque Él es el que no es el Dios, es el dueño de todo. Él quiere ver nada más, no porque Él no tiene. Él quiere ver. De veras nosotros somos dadivosos o no. Lo que Dios quiere es que seamos dadivosos. Vamos a leer. 1 Timoteo capítulo 6. Capítulo 6. Aleluya. Primera, porque lo segundo tiene 4 nada más. Dieciocho en adelante, 17 en adelante. 17 en adelante.
Como dice alguien que pueda de cruz. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén, aleluya. Que echan mano a la vida eterna. Ay. Que echan mano a la vida eterna. Que seamos dadivosos. Que seamos dadivosos. A los ricos. La Biblia dice que el Señor lo que quiere que tengamos allá arriba. Yo le he dicho una vez a una persona, me decía, yo le pido que Dios no me da. Digo, ¿cuánto tienes allá arriba? ¿Has ahorrado? No, pues no. El Señor quiere que ahorremos. No es porque Él no tiene, sino que Él sí tiene. Es que un ejemplo, si tú vas al banco, no quiero sacar mi dinero en el banco. ¿Cuánto? Unos 10,000 pesos. Pero si no tienes ni 100 pesos en el banco, ¿qué te van a dar? Si no tienes nada aquí, ¿qué vas a sacar? ¿Qué vas a retirar? No tienes nada. Pero si tú tienes unos 50,000 pesos, yo quiero 20,000, te lo van a dar, pero así, rápido. No es porque Dios no tiene, sino que Dios quiere que nosotros hagamos tesoro en el reino del cielo. Lo que Dios quiere. Señor, yo quiero eso. Ahí te va. ¿Por qué? Porque tú has ahorrado allá arriba. El mismo Señor dice que donde no entran los rateros, ni polilla, ni se pudre. Pero aquí, si tú tienes unos 200 millones, se va a buscar. Se va a mojar, se va a descomponer. Pero si allá no, hermano, allá no. Allá no, allá está bien guardadito. Está bien guardadito. Si tú lo pides, el Señor te lo dará. Así es que, hermanos, no vamos a hacer eso para que tengamos. No, hermano. Dice, tenemos una casa que no es hecha mano de hombres, que no se va a pasar, no va a pasar nada. Como decía hace rato, si este templo hacemos buenas cimentaciones, buenas varillas, se va a arrancar, se va a descomponer con el tiempo. Se va a acabar, pero allá arriba, no. Si tú aquí hayas dado algo para la gloria del Señor, allá arriba estás seguro. Allá está seguro todo. Allá está seguro. Si aquí hayas dejado toda tu fuerza, tu energía en la obra del Señor, pero allá arriba está todo. Allá está todo. Tenemos una casa que no es. Ahí se acabó. Apóstol Pablo sabía que el trabajo de él se acababa. Se descomponía su tienda que había hecho. A veces la familia, quizás el apóstol Pablo se daba cuenta, la familia que estaba viviendo adentro de la casa que él había hecho, la tienda, la lona que había hecho, se rompía, viene el agua, viene el frío, o se lo llevaba. Pero la casa que tenemos de arriba no pasa nada, no pasa nada. Este cuerpo, cualquier cosa, se deshace. Un machucón, viene un carro que lo puede chocar, todo se acaba todo. Pero lo que hay adentro no pasa nada. Lo que hay adentro no pasa nada. Este cuerpo se pasa un carro encima, se lo machuca bien bonito. Pero lo que está adentro no pasa nada. Va a llegar un día, va a resucitar con un vestido glorioso. Con un vestido glorioso se va a resucitar.
Esa es una vida gloriosa, un espíritu glorioso. Va a resultar, es eterno. Un día usted se va a deshacer, va a ser polvo, pero lo que hay adentro es lo más importante. No es el encima, es el adentro. Si nosotros lo alimentamos con la palabra de Dios, con la oración, con la presencia del Señor, es eterno, hermano. No va a pasar nada. Si te atropella un carro, te vas a morir, pero este cuerpo, pero tu alma se va con el Señor. Se va con el Señor, no va a pasar nada. Eso no pasa nada. Por eso decía un cristiano, un hermano a un diablo, decía, si tú sigues predicando te voy a matar. Me haces un bien, dice, me voy con el Señor, es lo más mejor. Ya no dijo nada. ¿Por qué? Porque es lo más importante, me hace un bien. Apóstol Pedro, apóstol Esteban, lo apedrearon, lo golpearon. Feo, pero su cuerpo, ¿cómo quedaría su cuerpo de Esteban? Pero su alma se fue con el Señor, se quedó todo. Se quedó todo. Así es la casa. Tú tienes una buena casa, se va a quedar. Se fue. Se va. Me acuerdo, me vino en pensamiento una vez, fui a ver la casa de mi suegro en aquel tiempo, fui a ver, había árboles allí, aquí decía, aquí molían, aquí echaban tortillas, veía donde mi esposa trabajaba. Quedé mirando, no hay nada, no hay nada. Todos árboles allí, todo se acaba, todo se acaba. Así va a ser aquí. Va a llegar un día. ¿Dónde está el templo que hicieron los hermanos? Se acabó, cayó todo. Pero los hermanos están ¿a dónde? Allá arriba, con una casa que no se echa mano de hombre. Con un espíritu glorioso, glorificado, resucitado, con vida eterna, con el Señor Jesús. A mí me gustaba hacer una palabra que está aquí en Apocalipsis 3:21. 3:21. Ahí encontramos una palabra muy hermosa. 3:21. 3:21. ¿Cómo dice? Amén. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. El Señor Jesús no estimó su cuerpo, no estimó nada. Que me golpea, que hagan lo que quieran. Pero yo ya un día me voy a levantar. Nadie me puede matar, nadie me puede matar. Él anduvo todavía más de un mes, nadie me pudo matar. Se fue al cielo. Amén. Así usted y yo también. Va a llegar un día, nos vamos a ir allá arriba, con un espíritu glorioso, con un espíritu lleno de la presencia del Señor. Dígale al Señor. Gloria a Dios. Dígale al Señor, te quiero servir. Vale la pena. Amén. Vale la pena. Porque yo sé que tú me vas a bendecir. No es algo, sino que es verídico. A veces decimos, a lo mejor, si vendo eso, no voy a tener para comer. Podemos pensar, la duda es tremenda. Si doy eso, ¿qué voy a comer? A veces decimos así. Bien, si yo a veces le digo a veces a mi esposa, bien que cuando uno no conoce la palabra, la gente del mundo, no ustedes, la gente del mundo, bien que tiene dinero para una fiesta, bien que tiene para un doctor, que 50,000, 100,000 pesos, bien que tiene, pero para la obra de Dios no hay. A mí me pongo a pensar sobre eso. Pero nosotros creemos que Dios se puede bendecir.
Dios puede bendecir en grande manera. Porque esta obra no es mía, es obra del Señor. Esta obra vamos a ver cómo Dios va a trabajar. Que cada uno de nosotros que estamos aquí somos una piedra, una roca chiquita. Si nosotros damos algo, ahí está nuestra roca ahí. Somos piedra. El Señor es el que va a suplir todo. Él va a suplir todo. Pero nosotros solamente, no porque vamos a decirle, hay que lo ponga el hermano. Tampoco, ¿verdad? Yo lo pongo, sea poquito, pero aquí está. Eso es lo que estamos participando en la obra del Señor. Aquí está. Aunque sea poquito. Porque si yo diga, hermano, me trae 100,000 pesos, pues digo, se espanta. La hermana se va a traer 50,000 pesos mañana, pues digo, se espanta. ¿Por qué? Porque no llegamos a esa posibilidad. Pero sí, Dios sí recibe todo lo que tú das, buena voluntad. Dios recibe. Y luego, una ocasión estaba platicando con mi esposa, una ocasión, a veces como que Dios hace una cosa muy, como que dice, préstame 100 pesos, dale a Julano, préstame 100,000, luego te voy a dar mucho. Así es el Señor. Como que tú le das 100 pesos a Dios, Él toca. Me acuerdo una ocasión, no tenemos nada de dinero, no tenemos nada, y nos invitaron a un culto. Ahí vamos, con los hijos que eran chiquitos todos, ahí vamos, todos allá. Llegamos allá y después di cuenta que no me iba a alcanzar para venir de regreso. Pero vamos, a las números, vamos. Llegamos allá y estaba ahí en el culto. Llega un hermano y me hace eso. Y me ponen la mano así. El Señor me dice, bueno, ya que me agarro, procúrame, empecé a seguir cantando. No lo vi cuando era, nada más me dio la mano y ya empecé a seguir cantando. Ya cuando ya ahí había talento, terminó el culto, nos fuimos al talento, y entonces ya la saco. Yo pensaba que eran los 100 pesos, era 500 pesos en aquel tiempo, hace 25 años. 500 pesos, todo me sobró para venir. Él pidió a ese hermano para que me dieran, para que él sea bendecido, doble. No es porque él no tiene, sino que él toca, para que esa persona sea bendecida. ¿Ven? No es porque él no tiene, sino que Dios hace una cosa muy hermosa. Te voy a dar, pesa de 100 pesos, mañana te doy 200. Así Dios dobletea, o si no triple, si es posible. Amén. Que Dios haga. Si tú le haces palabra al Señor, no hay ningún problema. Dios lo puede bendecir. No sé si hoy, mañana, no, sino que Dios sabe cuándo. Amén. Porque Él ha hecho conmigo, por eso le digo. No me duele dar. ¿Por qué? Porque es el que me puede bendecir más. Es el dueño de oro y plata. Por esa razón tampoco no estoy inclinado al dinero. Cuando nosotros no estamos inclinados al dinero, Él le puede dar más. Pero cuando estamos inclinados al dinero, platicado con el hermano José hace rato, ellos quieren dinero, buscan la manera de cómo jalar dinero. Pero se acaba. Pero cuando Dios da, multiplica en abundancia, da en abundancia. ¿Ven? Así es que, hermanos, es mejor hacer tesoro en el reino del cielo, terminar tu fuerza, tu energía en la obra del Señor. Así como Moisés, como Elías, como todos los que sirvieron al Señor. Apóstol Pedro, apóstol Pablo, dejaron todo y sirvieron al Señor.
Dice que sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Así que, hermano, Dios puede bendecir esta iglesia. Dios lo va a bendecir, hermano. Dios lo va a bendecir. No es cualquier persona puede tener esa visión. La visión del pastor, también ustedes tienen una visión, tener un templo grande. Tienen una visión. Pues si Dios no tiene dinero, no tiene dinero, Dios sí tiene. Pero usted también debe participar de esa bendición. Amén. Después de participar. Que el Señor vaya para la oración. Aquí está. Y Dios puede hacer bendición. Dios puede bendecir en gran manera. Si todos, yo y ustedes, tenemos la misma visión, el mismo anhelo, el deseo, lo va a hacer el Señor. Amén. Lo va a hacer el Señor. Es lo único que les pido que me lleven sus oraciones. Amén. Todo Dios nos va a bendecir en gran manera. Vamos a orar. Voy a suplicar a nuestro hermano